¿Qué harías si el primer contacto que tuviste con el mundo no fue el calor de una cuna, sino el frío de una mano, arrebatándote de un brazo mortal? Esta no es una historia de ficción escrita para una película de suspenso de la época. Es la realidad descarnada que marcó la existencia de uno de los pilares de la actuación en México, Fernando Becerril, un hombre que durante décadas llevó en su rostro una elegancia imperdurable, pero en sus venas cargaba con el eco de los gritos de una madre que, en el punto más alto de su fama, prefirió la muerte para ambos antes de que la vida los separara. Hoy vamos a desenterrar los archivos prohibidos de una familia marcada por la genialidad, el confinamiento y un intento de filicidio que cambió la historia del espectáculo para siempre. Sin más, comenzamos. Para dimensionar esta tragedia debemos situarnos en el México de 1944. La época de oro del cine nacional estaba en su apogeo absoluto. En los estudios de grabación, una mujer dominaba la escena con una sofisticación que pocos podían igualar. Me refiero a María Douglas. No era solo una actriz, era la elegancia intelectual personificada. Una mujer que, con una sola mirada, podía transmitir una fragilidad quebradiza o una fuerza demoledora. Su presencia en películas como Casa de Muñecas o La Dama del Alba la consideraron como la intérprete definitiva del tormento psicológico. Pero detrás de las luces de los reflectores, los vestidos de seda y los aplausos en Bellas Artes, la mente detrás de las luces y la de María era un campo de batalla minado. En aquel año de 1944 nació su hijo Fernando, pero lo que para cualquier madre habría sido el inicio de una nueva vida, para María fue el detonante de una psicosis posparto que hoy nos parece aterrador, pero que en aquel entonces fue atrapada con una mezcla de miedo, ignorancia y negligencia médica. Apenas habían pasado 2 meses desde el nacimiento del pequeño cuando ocurrió el evento que fracturaría su linaje para siempre. En una habitación, sumergida en el silencio de la desesperación y el humo del tabaco, María Douglas, consumida por visiones que nadie más podía ver, decidió que este mundo era un lugar demasiado oscuro para su hijo. En un arranque de locura total, la actriz intentó quitarse la vida y en un acto de amor, distorsionado por la enfermedad, intentó que el pequeño Fernando muriera con ella. El forcejeo en aquella casa fue brutal. La familia, alertada por una intuición desesperada, irrumpió junto con algunas personas a tiempo para arrebatarle al niño de las manos de su madre. Ese día, aunque María Douglas siguió respirando, murió legalmente y emocionalmente para su hijo. El bebé de 8 semanas fue entregado a sus familiares y creció bajo la sombra de un secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar, que su madre era la loca del cine, que había intentado asesinarlo. Mientras Fernando crecía, rodeado de tíos y abuelos en un ambiente de rigidez y silencio sepulcral, María Douglas iniciaba un descenso a los infiernos de la psiquiatría de mediados de siglo. Los hospitales psiquiátricos de los años 50 no eran lugares de sanación, eran depósitos humanos de paredes descascarachadas, olor a éter y pasillos infinitos. Imagina la gran diva, la que alguna vez fue ovacionada en los recintos más lujosos, ahora deambulando con el cabello trasquilado y sometido a brutales sesiones de electrochoque que buscaban domar sus dominios, pero que terminaron
por borrar los restos de su lucidez. El gremio artístico, tan rápido para aplaudir el éxito, fue aún más rápido para olvidar la tragedia. María, ya entrada en años, se convirtió en un fantasma viviente, una mujer que habitaba una celda blanca mientras su nombre desaparecía de los carteles y su rostro se borraba de la memoria colectiva. Se sabe que las últimas películas de María fueron en la década de los 60, donde sus papeles literalmente representaban y transmitían a una mujer que tenía esquizofrenia y que tenía delirio de persecución. Mientras tanto, Fernando, al llegar a la juventud, sintió que el aire de México le pesaba como el plomo. Cada vez que alguien lo miraba en la calle o en los sets de grabación incipientes, él sentía que buscaban en sus ojos algún rastro de la demencia de su madre. Por eso tomó una decisión radical: el exilio absoluto. Se marchó a Francia y se quedó ahí por más de 20 años. En París, Fernando Becerril se construyó desde los escombros de su pasado. Ahí no era el hijo de la tragedia, era un artista buscando su propia voz en el teatro europeo. Trabajó con figuras legendarias como Jean-Louis Béron. Aprendió que el arte podía ser una armadura perfecta para proteger su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras él encontraba el éxito en los escenarios de Francia, en México el acto final de María se estaba gestando en la soledad más absoluta de un manicomio. El final de María Douglas fue tan trágico como el resto de su vida. Tras décadas de encierro y, de alguna manera, de trabajo inconstante, abandono y olvido, en diciembre de 1973, la actriz decidió cumplir la promesa que se había hecho aquel fatídico día de 1944. Se quitó la vida dentro del hospital psiquiátrico, lejos de las luces, lejos de los aplausos y sobre todo lejos de ese hijo que nunca volvió a abrazar. Su muerte fue un susurro apenas audible en los periódicos de la época. La industria prefirió maquillar el horror bajo términos vagos para no manchar la imagen pulcra de la época de oro. Se sabe que María en los últimos días tenía delirios y decía que el demonio la obligaba a amarrar las manos con rosarios. Incluso fue encontrada de una manera espantosa en el closet de su habitación. Cuando Fernando Becerril regresó finalmente a México en la década de los 90, ya no era el niño asustado, sino un hombre con una presencia imponente que llenaba cualquier escenario. Se convirtió en el primer actor que todos respetamos, pero fíjense bien en sus interpretaciones. En su mirada siempre hubo una melancolía que no se puede enseñar en ninguna escuela de actuación, una profundidad que solo posee quienes han tenido que perdonar a una madre que quiso matarlo por amor. Fernando murió en 2023, llevándose consigo la última página de una de las historias más dolorosas y ocultas de nuestra cinematografía. Esta es la realidad detrás del terciopelo y de las luces de colores, un brillo que a menudo es solo el reflejo de un incendio interno que terminó en la ceniza en la soledad de una celda psiquiátrica. ¿Te acuerdas de Fernando Becerril? Ahora ya conoces el verdadero precio que tuvo que pagar para ser el actor que todos en algún momento llegamos a admirar. Muchas gracias y hasta la próxima.